Muchas gracias a todos por estar acá, por recibir esta invitación que hace el Solar, esta casa tan bonita y tan especial que abre un nuevo lugar en Prado. Yo agradezco también que esté aquí presentando hoy a Lucía Donadío. Quisiera un poco presentarles la persona que está con nosotros, la escritora, un poquito haciendo una cronología de su obra. Ella funda en 2008 Sílaba Editores, 2009 Sílaba Editores, y desde entonces ha publicado no sé cuántos títulos. Sí. 350. Es una labor impresionante la que ha hecho Sílaba, también descubriendo autores, pues cultivando literatura, de la cual pues está agradecida la ciudad y el país. Pero ella misma no solo es editora, sino que también es escritora, y también ese 2009 publica el libro Alfabeto de Infancia, que son unos relatos. En 2012 publica el libro Cambio de Puestos. Cambio de Puesto es un libro de cuentos que todos giran en torno a la muerte. En 2014 publica Los ojos que me nombran, que es un libro de poesía bellísimo, donde está lleno de semillas y de gérmenes, probablemente, y es lo que vengo también a plantear, también el germen de la novela que vendría después, que publica en 2020, que se llama Adiós al mar del destierro. Y recientemente, este año, en 2025, publicó un libro a varias manos, haciéndole un homenaje a su hijo, que se llama Hacerme un duelo de labores y esperanzas. Esta es Lucía, y yo pues he repasado, he leído, es una delicia poder leer una autora o un autor de manera integral, porque en ese arco uno va encontrando reiteraciones, temas, motivos. Y aquí muy a mansalva le decía antes de que empezáramos que al leerla empecé a ver algo que se repetía, y eran los colores. Así como el vestido que tiene hoy. Y que esos colores, cada persona hace, digamos, se va apropiando de las palabras de una manera muy única. Y cada color yo veía que en sus poemas estaba referido a personajes, sobre todo pues de su vida familiar. Entonces yo quisiera empezar, Lucía, por un poema, un poco para servir esta conversación. Un poema que se llama Azahar. Buenas noches. Gracias, María Isabel, por esa introducción tan especial. En colores me está revelando algo que yo no había visto como de mi escritura. Y agradezco también pues al Solar esta invitación y a ustedes por estar aquí. La verdad es que siempre es una alegría hablar de los libros, porque pues el oficio de la escritura es un oficio muy solitario y uno nunca sabe dónde llegan los libros. Entonces los libros hacen como el milagro de permitir el encuentro con personas que no conocemos, y a veces los libros propician una intimidad y una relación tan bonita y tan especial que es bello y misterioso eso que ocurre con los libros. Entonces yo me siento muy feliz de estar aquí con ustedes y conversando con María Isabel, pues que es amiga y que conozco también su novela, su trabajo. Entonces, bueno, voy a leer el poema. Entonces el poema se llama Azahar y tiene un epígrafe de León de Greif que dice:
Mira el azar cómo inventa sin darse cuenta. Como una abeja incansable y tímida, el azar teje su colmena de encuentros, amoríos y extravíos. Construye su panal de mieles, laberintos y azahares. Descifra las incógnitas del hado, excava las celdas reales, danza su código de fragancias, nos convierte en polen de su boca, recoge la jalea de los días, perfuma el andamiaje de los cuerpos, aguijonea las alas del misterio, coloniza las semillas de los ojos, traza el vuelo de los tiempos, poliniza el enjambre de los besos, acuna la larva del sueño, huésped sagrado de la vida. Bueno, y entonces esa invitación, como Lucía la hizo sin darnos cuenta, y como dice León de Grave, inventa sin darse cuenta. Yo te voy a invitar a que metas la mano aquí y sacas algo. Ah. Bueno. Es un azul. Hay un relato, hay una reiteración, hay un motivo que encuentro yo en esta obra de Lucía que tiene que ver con el azul. Muchas veces el azul está emparentado pues con el agua, con el mar, que vuelve y está presente. Pero en este caso está asociado a los ojos azules de su hermano. Y en Alfabeto de Infancia, Lucía hace una confesión que es muy difícil de hacer, probablemente, pero que ella saltó el muro de la timidez y habla de su intención de perforar los ojos de su hermanito. Sacárselos. Que es más duro todavía. Porque en ese momento, y me parece que esto nos introduce un poquito al Alfabeto de Infancia, que es una entrada como a esos sentimientos inconfesables de la niñez. Eso significaba, los ojos de tu hermanito significaban un poco la ausencia de la mamá con los recién nacidos. Un poquito cuéntanos de dónde salen estos relatos, de ese regreso a la casa original. Sí, esa entrada a tu infancia ya desde la adulta. Bueno, a ver, Alfabeto de Infancia surgió en un momento en que yo tuve muchos recuerdos de la infancia. No sé si durante ese tiempo pasaba por el barrio de mi infancia, que fue Laureles, creo que iba con frecuencia, y pasar por esas calles que fueron pues mis calles de la infancia me hacía recordar los olores, por ejemplo, los árboles que hay en la carrera 76 cerca a la iglesia de Santa Teresita, que son unos laureles enormes, y esa calle está llena de semillitas de laureles, y bueno, uno caminaba por ahí pisando y sintiendo el ruido de las... Y yo empecé como a sentir mucho la infancia y escribí los 5 primeros relatos, que son con las letras, pues con las vocales, perdón. Aurora, estatua, ahí, imán, orilla, umbral. Y bueno, me salieron esos relatos y a mí me gustaron, pero pues yo en ese momento engavetaba todo lo que escribía porque no estaba pues como muy segura de qué era eso. Y luego fui como despertándome muchas veces, como a las 4, 4:30 de la mañana, como con sonidos y palabras. Y recuerdo mucho que la primera palabra fue el barco.
y yo sentía como una sirena de un barco, y pues cuando empiezo a sentir eso, yo normalmente me voy al escritorio a escribir porque siento que hay como algo que me está llamando. Y bueno, ahí escribí ese relato que se llama Barco, y al otro día me llamó La carpintería, y así fueron apareciendo como otras palabras, todas pues como con una letra del alfabeto, y yo dije, bueno, ¿y será que hago un libro de relatos con las letras del alfabeto? Y terminé haciendo eso porque pues ya lo sentí como que iba llegando. Y bueno, algunas fueron muy difíciles, por ejemplo la W, la X, ahí casi que me tocó ir a las cartillas de lectura con las que aprendí a leer, a recordar la palabra xilófono, bueno, todas esas que... Y así fueron apareciendo estos relatos que pues sí tienen algunos mucho que ver con mi propia infancia, pero también hay mucha fantasía, hay recreaciones, hay un poco de todo como es la escritura, pero en el caso de mi hermano, ese sí es un relato muy verdadero, porque yo tengo un hermano que tiene los ojos azules, y tener los ojos azules era ser un rey, el privilegio de la vida. Entonces yo notaba eso y pues sentía seguramente mucha envidia de esos ojos azules que atraían tanto a todo el mundo. Ya después, pues esos eran la conexión directa con el sentimiento, con la emoción de la niña. Ya después, desde la tía, le escribiste al sobrino, al hijo de ese ojiazul, este poema con otro sentimiento definitivamente. Este se llama Tus ojos y es para Lorenzo. Los ojos de Lorenzo son del color del lapislázuli, aclarados con goticas de blanca leche. Fueron pintados en una noche de amor, con brochazos de alegría y corazones de flores. Hoy cantan azuladas risas que visten la tarde. Bueno, sigamos como al hilo del azar. Bueno, sale el negro aparece en los poemas de Lucía, aparece la noche, pero voy a atreverme a hacer una hipótesis que rebatirás o confirmarás, pero hay una relación fuerte entre el negro y tu mamá, en la medida en que a veces es la luz que alumbra, es como una oscuridad muy luminosa. Y lo encuentro, por ejemplo, en el poema de Encajes, que quisiera que leyeras. Bueno, Encajes. Este tiene un epígrafe de José Manuel Arango que dice: mundos de hielo crujen y se derrumban en el origen de sus terrores, y la mano extendida se pierde en el vacío de los días, en el vértigo de su constante ausencia, y su voz trémula hilando la noche oscura de la infancia, atravesando los fantasmas del recuerdo, fijando cada minúsculo terror en cicatrices de columpios y caídas de trompos que soñaban ser lunas, y su vaivén de mecedora que no llega, su barco de nostalgia sacunando el cotidiano temblor de las mañanas, su corazón mudo pidiendo manto y puerto,
su cuerpo como un fantasma derrotado entre paredes y misterios, y mi cuerpo entre encajes sedientos, sin más arrecife que mi frágil oído de cuna, buscando canciones en las voces sin rumbo, rastreando sus ojos entre los hielos del día, buceando su rostro bajo las aguas profundas, excavando palabras en su silencio. Bueno, no sé si menciono a la madre, pero también es como la infancia, a veces como un terreno a veces oscuro en los poemas y también en los relatos, pero también muy luminoso, porque dan cuenta de un contacto con la naturaleza muy profundo, dan cuenta de una vida alternativa. No sé cómo sientes tú esa idea de la noche, del oscuro, pero también de una oscuridad muy fértil porque te permite crear mucho. Bueno, a ver, voy a hacer otra confesión. Los ojos de mi madre eran oscuros, negros, negros, oscuros, y a mí me asustaban porque pues también eran un poquito como perdidos a veces. Yo creo que ella tenía algo de nostalgia. Ella no era de aquí, pues no era de Medellín y extrañaba su casa, su mundo, que era Cúcuta, donde nacimos y donde nací yo, pues donde nació ella y algunos de nosotros. Entonces yo siempre sentí en esos ojos pues como esa oscuridad que tenían los ojos, pero que también tenía ella de pronto por momentos, no siempre. Y quizás eso es lo que tú ves y asocias con el negro en ella. Y sí había, a ver, yo creo que la casa nuestra, digamos que había una oscuridad que era como la oscuridad del desarraigo, de no ser de aquí, de no teníamos ningún familiar aquí en Medellín, ni un tío, ni un primo, ni nadie. La familia de mi madre estaba en Cúcuta, la familia de mi padre en Italia, entonces había y en esa época, pues hace más de 50 años, Medellín era una ciudad muy provinciana, entonces tener un apellido raro era difícil porque se burlaban de uno. Bueno, no sé, muchas cosas que hacían que la vida nuestra, o yo sentía particularmente, de pronto mis hermanos no vivieron eso de la misma manera porque todos vivimos diferentes experiencias, pero yo sí sentía que pues que estábamos como a veces perdidos o yo me sentía perdida, entonces, y mi refugio era un poco el jardín, el patio de la casa, que era un patio muy grande, casi como el de esta casa, no con tantos árboles, pero con mucho color, mucha alegría, y yo me refugiaba en ese patio, me escondía, me metía entre las matas, me quedaba ahí, a veces quería hacer una planta y quedarme ahí sembrada, pues como ser alguien, me parecía que las plantas eran más felices que los que vivíamos en la casa. Sí, y hay permanentemente en los relatos, en las historias, una referencia a esos ojos negros y el deseo de entrar ahí, el deseo de entrar en esos ojos negros. Hablabas un poquito de esa sensación de no sé si le dijiste desarraigo, no sé si le dijiste desarraigo, y un poco quisiera que entráramos a la novela y que nos contaras un poco la motivación. Se llama Dios al mar del destierro.
cuenta la vida de un inmigrante italiano y de una saga familiar. ¿Qué te movió un poco a relatar este sentimiento? Bueno, yo creo que lo primero con lo que yo soñé escribir fue esta novela, pero me demoré 20 años, porque obviamente no estaba lista, pero era un sueño que yo tenía. Incluso hice muchas versiones, 3 o 4 versiones, pues no completas, que después deseché porque sentí que no eran lo que yo quería contar. Yo creo que necesitaba vivir más, escribir, pues son procesos. Yo no me arrepiento, pues, porque yo siempre he sentido que la escritura llega cuando debe llegar. Yo no estoy, pues, como afanada por escribir, por publicar, sino que voy dejando que vayan apareciendo los temas, que se dé como una escritura que sea como visceral, no como que pensada con la cabeza. Yo no escribo como intelectualmente realmente. Incluso para esta novela yo pensé si hacía algo de investigación histórica, compré libros, leí, después dije no, a mí no me interesa eso, pues realmente no es eso lo que yo quería hacer. Yo quería más bien como entrar en el mundo de los emigrantes y del desarraigo, de lo que significa perder la tierra, la lengua, la familia, pues un cambio de mundo, porque de alguna manera pues esa fue la historia de mis abuelos, de mi padre. Mi madre también era de familia italiana, pero ya como tercera generación. Pero yo había vivido rodeada de ese fantasma, de un mundo donde yo no me ubicaba completamente. Yo no soy a mí me preguntan que de dónde eres y yo lo único que sé decir es yo nací en Cúcuta. Eso es una certeza, pero porque eso sí lo sé, pero no he vivido allá sino un año de mi vida. Entonces yo necesitaba como escribir este libro para intentar explicar un poco pues mi vida, pero también las vidas de los que yo vi, algunos de la familia, pero otros eran otros italianos, historias que uno escuchaba, o otros emigrantes. Era como una necesidad de armar un rompecabezas que yo sentía que era importante para mí como organizarlo. Entonces la novela pues se fue escribiendo así. Lo primero que escribí fue los primeros, o sea, la novela, los primeros 3 capítulos, perdón. Digamos que hay un personaje en la novela muy importante que sí está inspirado en mi padre y que se llama Bruno, que es uno de los personajes principales. Pero yo después de esos primeros 3 capítulos me di cuenta que fueron apareciendo una cantidad de mujeres, una abuela, una tía abuela, otras que no estaban claramente relacionadas todas con algún personaje de la realidad, sino que algunos me inventé completamente unas historias que no sé de dónde vienen. Obviamente hay muchos rasgos y muchos asuntos que son similares a los biográficos, pero hay mucho, pues hay imaginación, hay fantasía, hay muchos otros elementos que lo que sí yo siento es que la novela como que me permitió a mí transitar ese camino que necesitaba, como si esa escritura me hubiera ubicado un poco más en mi realidad, en quién soy, como que hubiera armado ese rompecabezas de mi vida de alguna manera, pues. Y finalmente, ¿cuándo aparece el título? Porque, digamos,
En la doble negación hay una esperanza. Adiós al mar del destierro. O sea, adiós destierro. ¿Sientes que ese fue el proceso que logró la escritura de la novela? Sí, yo creo que yo siempre sentí el mar que nos separaba de Italia como un mar del destierro, como un mar que separaba. Y terminé diciendo en la novela que no es un mar que separa, que puede ser un mar que une, que junta, que enlaza, que hace. Entonces yo creo que por eso el título, en el momento en que lo vislumbré o lo sentí, yo dije, este libro se llama así, Adiós al mar del destierro, porque hubo un cambio, pues en Bruno, que es el personaje final, que está muriendo y que está sintiendo que ya no vuelve a Italia más, que va a regresar, que quiere morir en Colombia, en fin, es una parte muy emotiva y muy bella, creo. Uh-huh. Y yo de alguna manera sentí también eso, que yo sentía un poco de más arraigo en este país que amo tanto, porque no es falta de amor, sino es como uno sentirse perdido, aunque quiera a esta patria. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir, falta. Ese es el rojo. Eso es un tomate. Bueno, este poema se llama Tomates y tiene un epígrafe de Pablo Neruda que dice: el tomate, astro de tierra, estrella repetida y fecunda. Más allá del tomate están sus ojos, escogiendo la simetría de la esfera, soñando la cascada roja de su mar, revolviendo la savia de península, envasando la cicatriz de la nostalgia. Más acá del tomate están sus manos, derritiendo la pulpa jugosa de su entraña, descubriendo América en un rojo plato, dibujando las olas de un océano que se baña de albahaca en las mañanas, abrazando el olivo del recuerdo. Más allá y más acá del tomate están las bocas, los ojos, las manos y los sueños, danzando su ritual de puerto. Este es un homenaje al papá. Sí, mi padre amaba los tomates y en la casa nuestra él compraba cajas y cajas de tomates para dejarlos madurar y ahí ponía periódicos en la sala, en el estudio, en la cocina, para que los tomates se maduraran y estuvieran bien rojitos. Entonces, para hacer salsa. Para hacer salsa de tomate, para espaguetis, lasaña, bueno, todo eso. Hay una reiteración en alfabeto de infancia que se llama Kilos, que la voy a leer porque también entramos en este universo, ¿cierto? En cada grano de arena hay un derrumbamiento de montaña. Dulce María Loinás. Los 10 kilos de tomates rojos que comprabas cada semana en la plaza de mercado eran siempre menos de 10. Los escogías como le gustaban a papá, redondos y rojos, cual cerezas maduras. Regresabas a casa feliz por haber elegido con tus manos buenas cada tomate rojo. En la cocina entregabas a papá los tomates para que preparara la salsa de toda la semana. Cuando él los sacaba del canasto y los pesaba, comprobaba siempre que faltaban algunos para completar los 10 kilos
Entonces te regañaba porque una vez más te habían engañado. Te engañaba el dueño de la tienda de la esquina que te cobraba todo más caro. Te engañaba el carnicero y el panadero y el señor del queso. No te importaba que te engañaran, era tan poca la diferencia. Te sobraba el dinero y la comida y el buen corazón. Papá, en cambio, llevaba en su pecho la escasez de los pobres y reclamaba por cada gramo que faltaba. Exigía siempre la precisión de la balanza. Cada semana volvías donde el mismo vendedor, esperando que esta vez te diera los 10 kilos de tomates precisos. Con tu sonrisa bondadosa, le decías que la última vez faltaron algunos tomates. Esa misma sonrisa bondadosa hacía que otra vez te dieran menos tomates rojos. Es un ritual semanal de la compra del mercado, donde se revela también pues una madre que aparece aquí entregada al dar, a veces sin medida. Sí. Bueno. Por ejemplo, eso es pura ficción, porque mi mamá nunca compraba los tomates, porque mi papá le decía que ella no sabía comprar tomates. Entonces ella decía, entonces yo no compro tomates, entonces yo seguramente aquí por ponerla de esposa amorosa la mandé a comprar tomates. Muy bien. Pues obviamente el papá es mucho más que rojo, pero este es uno de los rasgos que aparecen en tus relatos. Quiero un poco que hablemos de Cambio de Puesto. Es una colección de cuentos que están hilados por el mismo motivo que es el de la muerte. ¿Cómo los fuiste tejiendo? ¿Cómo los fuiste armando? Bueno, Cambio de Puesto nació el primer relato que yo escribí se llama Cambio de Puesto y es un relato de la muerte de un sobrino que murió hace 33 años en un accidente de carro y que fue algo muy doloroso pues en nuestra familia. Curiosamente murió el 28 de junio, el mismo día que murió mi hijo hace 5 años. O sea, una coincidencia rarísima porque pues hay 28 años de diferencia entre uno y otro y el día de la muerte es el 28. Yo no he podido todavía intentar entender eso, hay cosas que uno no entiende pero que uno registra como con mucho escalofrío porque es una cosa extraña. De pronto ¿cómo se llaman los expertos en números? ¿Qué? Sí, numerólogos, sabrán ahí, bueno. En todo caso, el primer cuento es como un relato del día del accidente en que muere Federico. Y ya, yo lo dejé ahí y yo creo que esa muerte de él tenía 10 años, pues fue muy fuerte para todos en la familia, entonces yo seguí como con el tema de la muerte y empiezan a llegar como los recuerdos. La primera muerta que yo vi fue mi abuela, que murió cuando yo tenía 6 o 7 años y que me llevaron al entierro en Cúcuta, entonces escribí pues de alguna manera ese relato que es pues no sé cómo fue realmente eso, pero pues yo escribí porque uno a veces como que toma el recuerdo, pero arma una cosa que uno no sabe que tiene que ver con la realidad, porque ya no tenía pues ni a mi mamá para preguntarle porque ya había muerto, entonces no sé. En todo caso, pues así fueron llegando un poco los temas como de las muertes que había vivido, que había imaginado, porque pues hay muchas situaciones, por ejemplo, los viajes. En mi madre siempre suscitaban unos miedos terribles y había unos rituales que ella tenía las vísperas de viaje, entonces
hay un cuento que se llama, un relato que se llama Vísperas de viaje, que cuenta un poco, pues ella siempre dejaba escrita una carta cerrada como con sus recomendaciones por si ella moría. Y eso era pues una intriga muy grande porque yo siempre quería leer esa carta, pero ella la dejaba yo no sé dónde y le decía a algún adulto que ahí quedaba la carta, que sí. Entonces, pero era un ritual pues muy azaroso, pues porque era siempre esa carta ahí como. Y bueno, otros como sucesos a veces cotidianos. Recuerdo una vez que en una calle yo iba manejando y una señora como loca se me acercó con una piedra y casi me la tira y al final me di cuenta, yo le di plata y ella lo que quería era que le diera un Kleenex para limpiarse la cara, pero yo no entendía, ella me señalaba los papeles y yo llevaba libros y cosas, entonces y finalmente como que yo entendí, porque la cara le brilló cuando le saqué un Kleenex y me devolvió los 20.000 pesos que yo le había dado. Pues eso es como una cosa, eso es un cuento, pues eso pasó, pero yo tenía que convertir eso en una historia porque para mí yo me sentía al borde de la muerte con una piedra, pues como amenazándome. Uno convierte en historias también esos grandes y pequeños hechos de la vida que a veces lo persiguen, lo asustan. Porque pues se fue configurando ahí una colección con un hilo en común, pues. Bueno, quiero pues un poco hablar del último libro, de Hacedme un duelo de labores y esperanzas, y señalar algunos asuntos que siento que son valiosos. Y lo primero es como la resistencia al olvido, como nombrar, como traer al presente. Y me parece que este libro se conforma de poemas de amigos, de cercanos, alrededor de Camilo, y también muestra la obra como escultor de madera, o cómo podemos... Pues él decía que él era artista de la madera, que hacía objetos artísticos, sí. No sé, o tú quieres escoger alguno de los poemas de aquí. Hay uno de... Pues de pronto puedo hablar como por qué nació este libro. Yo creo que desde el primer aniversario, Camilo murió en un accidente practicando kayak en un río hace 5 años. Y pues eso fue, es decir, la muerte de un hijo es, no sé, es loco. Yo creo que es lo más fuerte que le puede pasar a uno, pues a mí ya se me había muerto mi madre, mi padre, en fin, pero la muerte de un hijo es muy desgarradora. Y yo desde el principio busqué refugio en la poesía, que sentía que era como el único lenguaje que lograba como apaciguarme un poco, y buscaba poemas pues sobre la muerte, sobre el duelo, y hay muchos, pues, y yo fui escribiendo algunos y los guardaba, en fin, pero recuerdo mucho un poema de Antonio Machado que le escribió a su maestro, del cual tomé este verso: hacedme un duelo de labores y esperanzas, porque yo sentía que eso era como una oración, como un mantra
y que me ayudaba o nos ayudaba, pues porque Diego, mi esposo, pues estaba también conmigo en ese dolor, pues entonces creo que ese acercamiento a la poesía nos permitió un poco, digamos, no es aliviar el dolor, sino acompañar el dolor con palabras, porque si algo siente uno en el duelo, es que casi todo el mundo dice no hay palabras, no hay palabras, no hay palabras, y uno dice, pero ¿cómo no hay palabras? Uno puede decir aquí estoy, o puede visitar, pero le tenemos mucho miedo a la muerte, mucho. Y pues esta sociedad, pues yo creo que niega la muerte, ya no hay rituales de muerte, ya todo eso ha desaparecido, entonces muchas veces los dolientes se quedan muy solos. Nosotros pues tuvimos la fortuna de tener algunos amigos, algunos familiares muy cercanos que nos acompañaron y eso pues fue un apoyo enorme, pero de todas maneras la soledad que se siente es, y yo fui pensando que yo quería hacer algo con esos poemas, en fin, y todos los años cuando llegaba el aniversario de Camilo yo me enfermé los últimos años, menos este. Entonces este año dije, no, yo me voy a cuidar, yo no me voy a enfermar, sino que le voy a hacer un libro a Camilo. Entonces me puse en la tarea pues de juntar los textos que yo tenía y los de otras personas, amigos, amigas, que habían escrito textos muy bellos, algunos textos en prosa, pero también como hacerle el homenaje a Camilo, de recordar su vida, de recordar cómo era. El libro tiene muchas fotos de él, incluso algunas personas me dicen que les da susto ver las fotos, que no les provoca sino llorar, pero realmente a mí las fotos me parecen lindas y me parece que yo siento como si de alguna manera Camilo viviera en ese libro un poquito. Entonces es un consuelo, es algo como hermoso, no lo siento como doloroso, porque pues doloroso es la muerte de él, pero esto es recordar también su vida, su belleza, su trabajo. Entonces, tiene otro sentido, pues. Pues y el acto bonito de dejarse acompañar por otros, del poder de la poesía para ponerle nombre, de traerlo al recuerdo. Es un libro muy bello y además es un hombre muy bello el que aparece ahí. Bueno, yo quisiera como cerrar, ya no de manera azarosa, sino con el blanco. En los poemas hablas de la orilla blanca, del extremadelio, no sé si es un árbol que… Es un arbusto pequeño que da una flor, le dicen ¿cómo es? Franciscano. También, pero es un árbol que hay en muchas aceras de Medellín y que da una florecita blanca que cae, que se mantiene florecido. Y yo, pues de alguna manera, ahí en este color, en el blanco, veo como una serenidad también. Cuando entra el blanco en los poemas aparece como un refugio, una serenidad, y quisiera que leyeras el siguiente. País de la página en blanco. Mi territorio es la página en blanco. Mi llanura el cuaderno. Mis ríos las vocales. Las consonantes mis montañas. Las palabras mi mar. La arena los renglones. El sueño mi bandera. Y el himno de mi patria son tus ojos.
Bueno, yo creo que así podemos cerrar la conversación de una escritora. Si tienen preguntas. Bueno, qué placer estar aquí. Nosotros tenemos un club literario, se llaman Las Brujas Literarias, leemos mujeres. Claro que leímos Pedro Páramo porque queríamos entender también por qué es referente para muchas escritoras Pedro Páramo. Pero esta vez la sugerencia es Adiós al mar del destierro, porque también pues creo que en el club tenemos dos amigas que están afuera, se fueron a hacer su vida a Francia y a España. Entonces siento también que nos va a mover muchísimo pues hablar del destierro, ¿cierto? Pero no solamente eso, sino que como amigas y dentro de esta ciudad sufrimos también un montón de destierros, trabajos, familias, amigos, relaciones amorosas. Creo que hoy escuchándote, pues principalmente yo, porque son mis amigos, pero pues personalmente estaba muy entusiasmada de escucharte porque tú dijiste que no utilizas muchos términos literarios, pues no así, pero leerte es como un mar, o sea, uno se va yendo. Yo lo leo cuando voy al trabajo y parto pues como desde la estación Envigado, y cuando llego a Parque de Ríos soy como, o sea, casi se me cierran las puertas porque voy como sumergida en esta lectura y siento que quiero saber. Todavía no lo hemos terminado, ya nos hiciste spoiler. Pero bueno, no mentiras, se lo mandamos incluso a las del grupo con el spoiler incluido de tus palabras. Pero creo que el domingo va a ser una conversación, porque nos reunimos este domingo, entonces va a ser una conversación muy bonita, ya con estas palabras que nos dijiste, pero también como que va a partir unos mares que cada una va a decir, porque pues es un dolor también vernos partir como amigas a otros lugares, pero también es acompañarnos en esta nueva vida que hacen en otros espacios. Gracias. Bonito eso que dices, uno nunca sabe pues cómo los libros resuenan en otros, miran, y pues me emociona mucho saber que, ay, qué belleza. ¿Y cuántas son? Ay, qué montón. Qué bonito. Muchas gracias por contarme. Buenas noches. Yo quería decirle a la escritora Lucía Donadío que me llamó mucho la atención lo que escribió motivada en la ausencia del hijo, y eso me hace recordar una obra literaria que leí de Piedad Bonet, Lo que no tiene nombre. Entonces la relaciono mucho con lo que usted decía en el momento. Me parecía muy lindo un pequeño aparte de ella, donde dice: las cicatrices son la costura del alma. Entonces me parece muy importante lo que usted decía de que frente a esa ausencia, escribir era de alguna manera llevar en el corazón ese amor que se tiene por el hijo, y no solamente llevarlo en los recuerdos de la tragedia, sino en memoria de él, escribir y hacer literatura. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. Pues primero decir que yo no te conocía, vine porque mi papá me dijo como, hey, hay una charla que yo creo que te puede interesar, y yo de una, claro que sí, de cabeza y sin casco. Y también con relación a lo que decías tú, Nancy, esa relación de escritura a ese ser que ya no está, me parece un acto de valentía completamente. O sea, yo creo que escribirle a alguien que realmente es tan importante para nosotros, en este caso tu hijo, y que en este momento hables y te abres con todos nosotros sobre él y lo hagas dentro de tu libro, es algo de admiración. Por lo menos a mí eso me genera. Y también me recuerda mucho a su momento
al olvido que seremos. Y creo que esas personas que llegan a hacer eso tienen una sensibilidad tan fuerte que en lo personal creo que, o sea, no te quiero como alabar tanto, pero es algo que es de admirar. Y me gustaría preguntarte cómo te sientes en este momento al hablar dentro de ese libro con tu hijo y con nosotros. Bueno, muchas gracias. A ver, yo cuando le escribo a Camilo, cuando escribo poemas, siento como si le estuviera escribiendo o hablando a Camilo. Entonces, siento que es mi manera como de comunicarme con él, de sentirlo cerca. Las palabras hacen esa magia de que uno logra decir, pues expresar sentimientos muy profundos y hacerlo como desde lo más adentro. Entonces, y pues yo no me siento bien, obviamente que preferiría no tener que contarles pues que se me murió mi único hijo. Eso no, pues uno quisiera que eso no hubiera pasado, siempre será duro, pero prefiero pues poderlo contar y poder compartir estos poemas y el libro, y pues la gente ha recibido el libro con alegría, como con emoción. Además yo creo que también es para cualquier persona que pueda estar pasando por un duelo, sobre todo madres o padres, pero pues uno cuando lee historias de otros siente también un consuelo, una compañía. Entonces yo creo que el libro, y es un homenaje a Camilo, pues es como mostrar un poco esa vida hermosa que Camilo tuvo y sentirlo más cerca. Les voy a leer un poema. Gracias. Bueno, a ti, que se llama Camilo. En la oscuridad está el eclipse de tus ojos. En el amanecer está la risa de tus manos soñando un trozo de madera. En el sonido del martillo que escuchamos como una campana que suena a cualquier hora, están tus manos, mensajeras de dioses que dibujan el rostro del árbol. En tu mesa de trabajo está el duramen de tu vida, entre cuencos, esferas y cofres. En tu taller está el silencio de los trabajos inconclusos. En el espejo que te busca están nuestras sombras que escuchan el aleteo de tu ausencia. Por mi parte, agradecerte, Lucía. Muchas gracias por toda la generosidad del alma tuya. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias a María Isabel por esta conversación tan especial, tan singular, tan llena de colores. Nunca había tenido una conversación así tan bonita, con este colorido, y gracias a ustedes por la compañía, por la escucha y por la presencia generosa que lo sentí aquí pues con nosotros. Y gracias a Caterín, pues del Águila del Solar y del Águila Descalza, y a Cristina, que no pudo estar porque está de viaje, pero sí es un poco la gestora de esta idea tan bonita. Entonces también agradecerle a ella y a ustedes, y